Buenas noches a quienes van llegando. ¿Qué tal? Hola, Dalila, Vero. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿cómo va? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, Estoy tratando de ver a Santi. Bien. bueno. Ahí lo veo. Ahí está Mariano Montejo. ¿Estás ahí, Aye? Sí, ¿se escucha? Yo les escucho bien. ¿Y Sí, estás Mariano también? sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Y Bueno, Santi, bárbaro. Santi todavía no llegó. Santi, ¿estás? Bueno, no sé cómo hacerlo entrar a Santi. Ahí te voy a No aparecer, sé si... Santi. Ahí estás. Ahí está. Teóricamente ya está entrando. Bueno, quienes van entrando, buenas noches. Siempre es medio estresante la entrada al vivo, no sé por qué. Sí, Ahí estoy. ¿Cómo va? Ahí está ahí Santi está. Estoy. y Ahí va. Aye. Sí, estoy acá. Bueno, damos comienzo a esta conversación después de clase que se llama Naufragar las clínicas. Un título medio enigmático, ¿no? Me gustaría por ahí en algún momento así que hagamos algún comentario sobre el título, pero podríamos comenzar presentándonos. ¿Qué les parece? Eh, quiero hacer un comentario. Es probable que una conversación por Instagram de 4 personas sea por momentos un poco caótica, como son las conversaciones en el bar, eh, con el agregado de que no nos estamos viendo. Pero ese clima llamado caótico, que en realidad es de superposición, desvíos, asociaciones, conexiones, derivas, eh, tal vez la palabra es derivas, ¿no? O errancias conversacionales, es algo que no queremos perder, o sea que invito a que nos autoricemos a esas errancias. Bueno, comenzamos con las presentaciones. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo. Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí Ayelén. Bueno, en este momento acompañando entusiasmos cursantes de la Comisión 1. Bueno, presentarse siempre es una situación. Pero bueno, me gustaría presentarme desde un lugar que comenzó tal vez el vivo pasado en esas ganas y entusiasmo de estar, de conversar, de darse a la conversación. No, y con nervios también, hoy pensaba en los nervios y son esos nervios lindos de cuando está por pasar algo que da entusiasmo, ¿no? Así que bueno, eso, con ganas de darle a la conversación. Y también pensaba en
como sin tener nada que decir, como desde ese lugar, ¿no? Porque también por ahí eso como quita el imperativo de la ocurrencia y sí tal vez se dé algo de esa rancia que es maravillosa, si sucede. Así que bueno, hola. Y yo aprovecharía de lo que decís para pensar la idea de entusiasmos. Llamar a quienes integran la Comisión 1 entusiasmos concursantes puede sonar una excentricidad, pero hay ahí en juego un deseo de nombrar de otra manera que tenemos que sostener. A mí me parece bien, ¿no? Es cierto que es medio abusivo decir entusiasmos concursantes, porque pueden haber concursantes sin entusiasmos, ¿no? O entusiasmos que estén en otro lugar. Sin embargo, siempre está bien anunciar que una comisión está formada por entusiasmos. Eso siempre es bueno, ¿no? Creer eso, esa credulidad, ¿no? De que uno comienza a trabajar, a pensar, y que en ese lugar hay entusiasmo. Lo de entusiasmos concursantes podría plantearse también como entusiasmos conversantes, ¿no? Los entusiasmos de la conversación, que es lo que de alguna manera pretendemos con estos encuentros, ¿no? Entusiasmarnos conversando, porque tal vez antes de la conversación puede haber un entusiasmo, durante la conversación puede haber también un entusiasmo, pero hay un entusiasmo que se genera mientras estamos conversando. Ese es muy interesante, ¿no? Porque está el entusiasmo de la expectativa y el entusiasmo del estar hablando, olvidados de que hay un auditorio, el entusiasmo del solo decir, del estar diciendo, del estar escuchando. Es un entusiasmo que nace, por decir así, ¿no? En la conversación misma, y darle la chance a ese entusiasmo también me parece muy importante. Muy importante, es muy lindo tener esa expectativa de que pueda nacer en la conversación un entusiasmo que no conocíamos. También puede nacer en la conversación una decepción o no sé, todo lo que nace en el. Bueno, la dejo ahí. ¿Quién quiere seguir? Bueno, si quieren sigo yo. Bueno, mi nombre es Mariano, participo de la Comisión 5 en este momento. También me encuentro con una enorme cantidad de entusiasmos participantes de la comisión, por suerte, en este contexto. Me resonó fuerte algo que comentaba ayer respecto de, bueno, como de esto de venir más con la disposición a la conversación, que con muchas cosas preparadas como para decir. Yo no pude tener lamentablemente ese temple, como caí en esta cosa de caer, se me venía la imagen como de haberme estado como preparando para el naufragio, ¿no? Tomando la idea del naufragio y después pensaba, pero bueno, pero ¿quién se prepara para naufragar? O sea, la persona que se embarca, no es que tiene una preparación para naufragar, no va esperando eso, ¿no? Entonces ahora nada, estoy como intentando subirme a este entusiasmo de conversar aquí y ahora, intentando como largar esos lastres que me parece que como para el naufragio quizá no ayudan. Bueno, me presento. Santiago es mi nombre y estoy en este momento acompañando la Comisión 21. Eh, Comparto un poco acá con los compañeros esa sensación también de cierto nerviosismo, también esa sensación de entusiasmo. Quería hacer un comentario en relación a al modo de nombrar que usó H de los entusiasmos en la comisión, y sobre la vuelta que también le pegaste, Marcelo. Algo que a veces se da entre estos modos de nombrar que pienso
es que por un momento me da cierta sensación como de rebusque, por llamarlo de alguna forma. Y de repente en esa complicación, en esa idea de, bueno, se perderá cierta naturalidad, entre comillas, se perderá cierta calidez, da una alegría y una frescura encontrar que ese trabajo de pensamiento, de nombrar de otra manera, ese gesto eh, que complejiza una conversación, no tiene una búsqueda que sea distinta a la de transmitir ese entusiasmo de pensar algo distinto. Y, y creo que eso es algo que se pone en acto en la conversación, es algo que se pone en acto en la clínica, que a veces en la soledad del foro, por nombrar uno de los espacios de esta cursada, es un pensamiento que asalta y, y me parece que parte del entusiasmo de la conversación, del estar juntos, reaviva estas ideas que venimos trabajando. Y pensaba Santi, también, hay algo dime, que te quiero preguntar, no sé si lo estoy entendiendo bien. Esta forma de nombrar, por ejemplo, decir entusiasmos concursantes o cursantes, eh, tiene como algo de rebusque y complicación. sí, lo que quiero decir es que una forma de mirarlo es que sí. La segunda parte de la reflexión que estaba armando era que esa sensación que quizás en soledad agarra de rebusque y complicación, eh, al estar compartida e incluso al ponerse en acto, eh, transmite una alegría diferente, transmite Ah, esa rebeldía del eh, pensamiento que, que es lo que la motiva, ¿no? no, a mí me ayuda mucho lo que comentás porque me siento un poco así. Ujú. Eh, esa pregunta si al final hay un modo muy rebuscado de complicar el pensamiento con alguna de las maneras de pensar. Por ejemplo, yo en este momento estoy empeñado en discutir la idea de otro, del otro, de la otredad, Ujú. porque me parece que si uno cuestiona la idea de mismidad, tiene que cuestionar la idea de otredad. Ujú. Pero claro, es muy difícil hablar sin la idea de otro y pensar sin la idea de otro y por momentos parece como rebuscado y yo tengo que confesar que me pregunto a veces si no es una complicación innecesaria. Este, lo mismo me pasó con el uso de la palabra subjetividad, Ujú. como es más fácil entrar en ese código, además las lecturas que hacemos tienen que ver con ese código. Este, entonces ahí hay una pregunta que es válida. Uno siempre tiene que preguntarse si lo hace por rebuscado, porque si fuera un intento de hacer algo rebuscado, habría que pensar que en lo rebuscado hay un deseo de llamar la atención, Mm. de concitar la atención, de usar la rareza o el enrarecimiento de la lengua para llamar la atención, para interrumpir el automatismo. Y no estaría bien si se trata de llamar la atención para que se fijen en nosotros o en uno o el que está escribiendo. Y por eso está bien que hay que preguntarse si hay una rebeldía, porque puede haber una rebeldía innecesaria. No digo inútil porque la idea de rebelión inútil ha sido utilizada por Sartre
tipo Martínez Estrada, sino una rebeldía innecesaria, una rebeldía que no ayuda a pensar. Pero puede haber una rebeldía que tenga que ver con la incomodidad que da la repetición, y puede ser que haya una transición donde se hable raro hasta que se encuentra la forma fresca y alegre de poder pensar de otro modo. Puede ser. Hay que tolerar tal vez ese momento de la rareza, pero también sin dejar de interrogarse si no hay un deseo de llamar la atención, de extravagancia, ¿no? De montar una puesta en escena para que nos miren. Esa pregunta no hay que dejarla, porque siempre uno está tentado de simplemente hacer un rebusque para fotografiar al yo, ¿no? Al nombre propio. Sí, pienso que en ese punto es cierto que el rebusque puede aparecer como un rasgo de distinción y un particularismo, eh, pero creo que también hay momentos donde entrar en el código y momentos donde cuestionarlo. Eh, y me parece que al menos estos espacios de conversación, de pensamiento, de escritura también, porque si bien ahora estamos conversando en la cátedra también del espacio de la revista, están los libros que los distintos compañeros publican. Eh, Me parece que ahí esa rebeldía tiene su lugar, de incomodar, de invitar a pensar y, y también forma este lugar de compartir esos pensamientos. Te arma una forma de compartir preguntas, me parece. Sí, yo pensaba también que, digamos, que en ese enrarecimiento, digamos, que podía ser leído como rebusque y demás, aparte del deseo de cuidar la palabra, y lo pienso en la cursada sobre todo, también es un poco contagiar el deseo de trabajar en torno al lenguaje, de inventar lenguajes, de propiciar modos distintos de habitar el lenguaje, porque bueno, una de las cosas que pasa, no sé, comparto, digo, en torno al uso de estas ideas en las cursadas es que rápidamente el dispositivo parcial o el dispositivo así universitario, mal que mal las reincorpora y empiezan a funcionar como contraseñas internas de cursada como para probar. Pero me parece que el momento y que también aparece durante las cursadas es el momento en donde aparecen otros modos en las producciones, digo, en las discusiones, otros modos o el deseo de otros modos de habitar el lenguaje. Sí, yo he pensado también en la idea de rebuscar, ¿no? Porque esto digo, si nos quedamos, digo, pensando en la palabra rebuscado, ¿no? Tiene como esas vueltas por ahí innecesarias. Y pensar que por ahí rebuscar es como una búsqueda, ¿no? Y a buscar y rebuscar hasta tal vez no encontrar ningún modo de nombrar, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, no, También se usa, sí, no, hacía Mariano. una asociación con la idea de rebusque que también se usa muchas veces como más coloquialmente, como con la idea de, no sé, de encontrar alguna forma de subsistencia, ¿no? Tengo que encontrar algún rebusque. Sí, la palabra rebusque tiene todas esas connotaciones. Yo solo me gustaría decir, y esto lo digo con mucha vacilación, que esta idea, como decía Dali en el chat, de intentar reinventar la lengua, o como decían también, de enrarecer el lenguaje automatizado en la facultad,
tiene que surgir no tanto del deseo de distinción, como decía Santi, la palabra distinción está muy bien dicha, ¿no? Sino de una incomodidad, ¿no? De sentirse, o en otro momento yo hubiera llamado, a no usar un lugar común, lo hubiera llamado una inconformidad con lo que dicen las palabras que solemos usar. Y entonces ahí aparece la pregunta de por qué esa inconformidad, por qué en aquel lugar donde muchas sensibilidades se sienten cómodas, confortables, de pronto está el deseo de partir de ahí, de salir de ahí, de abandonar ese lugar, a veces incluso con el riesgo de naufragar, porque fuera de ese lugar uno puede balbucear cosas que no tengan sentido, no tengan su necesidad, bueno, ese es un riesgo, ¿no? Pero a veces uno no puede quedarse quieto en el lugar donde está, necesita salir, necesita partir. Y tal vez, bueno, nosotros tenemos que agradecer a esas sensibilidades que cursan la materia, que, bueno, hagan recepción cuidadosa de este deseo de partir que incomoda, que vuelve más difícil una materia. Pero decirlo así, ¿no? Que, bueno, por lo menos quien está hablando ahora no pudo hacer otra cosa, ¿no? Necesitó zarpar de esta manera. Ahí alguien pone las palabras como los oleajes que nos hacen naufragar. Sí, digamos que en cada palabra hay un naufragio cuando vos auscultás la palabra o la hacés sonar o la zarandeás o la interrogás. Hay un momento donde el naufragio es, bueno, finalmente no sé si esta palabra dice aquello que yo creía decir. Hay como una duda, ¿no? Una vacilación de nuevo, si esa es la palabra que uno elegiría. Cuando uno hace trabajar a la palabra o la escucha, hay un naufragio en la palabra. ¿Qué quiere decir que hay un naufragio en la palabra? Que ahí donde parecía que la palabra navegaba segura y con la garantía de no hundirse, ante la interrogación, la palabra se hunde. A mí me pasó eso con muchas palabras, la palabra sujeto, subjetividad, con toda la idea del sí mismo, del yo, bueno, la del yo ya había naufragado. El psicoanálisis fue el naufragio de la idea de yo, de la idea de conciencia. En ese naufragio se hundió, por decirlo así, o atravesó la tormenta de otras zonas que recibieron otro nombre. Hay muchos naufragios de las palabras en la historia del pensamiento. Otra palabra que me parece que naufragó en las prácticas de algunas sensibilidades que nos acompañan es la palabra psicosis. Todas las palabras del DSM-4 nos ahogan de tristeza las palabras, porque uno también se ahoga de tristeza, ¿no? Por el uso de esas palabras. DSM-4, DSM-5, y tal vez en unos años el DSM-16. Uno se ahoga también de tristeza con la repetición de algunas palabras. Antes de la palabra, el naufragio, dice alguien. Bueno, en un punto parece que este salir del código, el salir, pienso, bueno, en otros ámbitos donde me manejo el uso de las palabras como subjetividad, por ejemplo, que tienen ese lugar de lo conocido y que el hecho de poder ahogarse en esa palabra y elegir partir de ella implica esta apuesta del pensamiento, que es una apuesta clínica y una apuesta, bueno, como lo señalabas antes, de una inconformidad con esas palabras que
que no garantiza que la siguiente vaya a ser mejor o más definitiva. Eh, por ahí hay un punto en el cual este rebusque no llega a buen puerto. Eh, pero creo que hay un valor en ese gesto clínico y político, de, de no conformarse con ciertas categorías que tienen su costado de normalidad, con la comodidad y la incomodidad y el dolor que esa normalidad también trae, y a la cual a veces, eh, tristemente, la costumbre acostumbra. ¿Qué estás pensando, Aye? ¿Estás ahí, Aye? Sí. Se me traba un poco. ¿O me escuchan ahí? Porque escucho un poco Sí. Sí, cortado. Ah, bien. No se te escuché que escucha dijiste bien. que... Sí. Escuché un poco cortado lo último de Que Santi. se co- No, hablaba en esta idea del partir de los lugares comunes, de las palabras que hacen código, que se vuelven una jerga normal, y que esta normalidad, por un lado, trae una sensación de confort, de comodidad, de territorio conocido, de digo esto y todos sabemos de qué estamos hablando, pero a la vez es una Sí. incomodidad, o sea, es una normalidad que a la vez incomoda, que también duele, que también lastima, y, y que el rebusque puede ser un intento de salida de ese dolor. Sí, a mí me venía la idea esta de que están después de los manicomios, que dice, a no saber cómo nombrar se aprende, ¿no? Y para mí, como a veces esos pequeños momentos donde algunas ideas, impresiones, escenas o imágenes, ¿no? Como generan un movimiento que ya no podés volver, ¿no? A pensar de la misma manera, ese momento es hermoso. Y además como eso, ¿no? A no saber cómo nombrar se aprende. El aprendizaje está en no saber cómo nombrar, ¿no? La normalidad dice que hay nombre para todo y que sabe quien aprende a nombrar, ¿no? Eh, bueno, me traía esa idea, una idea que es muy linda. Sí, esa idea es muy reconfortante, ¿no? A no saber cómo nombrarse aprende. Porque tal vez la rutina lleva a creer que tenemos que aprender a nombrar. También hay que aprender a nombrar, pero al mismo tiempo aprender a no saber. Pasó algo en el chat que quiero comentar. Hay una compañera que se llama Rocío Fab. Primero puso nos ahogamos de palabras. Y yo me quedé inquieto con esa intervención, pero al rato vi que puso también nos calentamos al fuego de las palabras que naufragan. Y me pareció que ese doble movimiento, ¿no? Es cierto, nos ahogamos de palabras, pero también nos calentamos al fuego de las palabras que naufragan. Le puso movimiento al problema, ¿no? Eso es lo que tal vez es muy difícil de conservar, el movimiento entre el nombrar y el aprender a no saber nombrar, el movimiento entre las palabras que, que abrazan y calientan y las palabras que ahogan y asfixian. Claro, es más fácil simplificar, ¿no? Pero sostener esa tensión en el pensamiento cuesta. Por eso me reconfortó la segunda intervención como resignificación de la primera de Rocío, ¿no? No sé qué pasó en el medio porque hubo otras intervenciones que las perdí, pero
qué bueno poder volver a pensar también lo ya pensado y siempre darle una vuelta más. Qué rebuscado. No. Ayer yo te había pedido que leas ese texto que escribiste y pienso que tiene relación con Con el el rebusco. no, y el no saber cómo nombrar como un tiempo para que en esa demora, en esa suspensión del nombre que inmediatamente nos surge, darle lugar a un pensamiento, a un desvío. Ujú. Sí, eso bueno, habíamos compartido antes de esta conversación, empieza también con una idea de clínicas insurgentes que dice, decir que se estuvo en un manicomio equivale a declararse portador de demasías, ¿no? Bueno, además la idea de la declaración, ¿no? Y dice, en conversación con sensibilidades externadas del Borda, se escucha el siguiente diálogo. No, yo nunca estuve internado en el Borda. ¿Cómo? Estaba segura que sí. No, te habrás confundido con mi papá, él sí estuvo internado. ¿Y dónde nos conocimos? En la Facu, ¿no te acordás? Andás medio distraída. Nacen ahí acuerdos implícitos donde esa complicidad inventa un olvido. No porque niega o delira, sino por la posibilidad de inventar otros pasados, otros relatos. Naufraga un olvido en ese juego, se propone eso, jugar, a inventar, juguemos a la distracción. Normalidades se esconden que no saben qué hacer con intensidades que se alzan por encima de los muros de las sensateces. Y como no saben qué hacer, patologizan la vida. Normalidades se desesperan con ese naufragio del olvido, la llaman negación delirante. Clínicas insurgentes tal vez puedan propagar invenciones de olvidos, con muecas cómplices que se segundean en ese naufragio y responsabilizan a la distracción. A mí me conmueve mucho ese texto. No sé si quienes lo escuchan llegan por ahí por el leerlo da más tiempo para pensarlo. Pero es un texto, es un diálogo con alguien que conociste en el Borda y que te dice que no se conocieron del Borda, que estás confundida, que te distraíste, que tal vez era su padre, que ustedes se conocen de la facultad. Y ahí es donde tenderíamos a pensar que en realidad hay una negación, o una desmentida, o una forclusión, en el sentido de que ahí hay una caída de las referencias y todo se mueve, es decir, porque falla el significante del nombre del padre, y entonces lo que está poniendo en juego ahí es un lugar sin bordes, sin fronteras, sin límites, y entonces se trataría de restituir eso que está perdido, hacer un almohadillado. Estoy usando las palabras del autor que más me ayudó a pensar en su momento lo que se llamaba psicosis, que es Lacan. Pero ahí donde se tendería a pensar eso, vos ayer pensás dos cosas que me parecen importantísimas, ¿no? A mí me deslumbra ese desvío que haces. Decís, inventa un olvido. No es que olvida, inventa un olvido. Y después planteás la idea del juego a la distracción. Es como si vos hubieras escuchado ese lugar lúdico del estar ahí, porque en el estar ahí siempre hay un lugar lúdico. Y entonces hubieras escuchado como si él hubiera dicho, dale, ¿viste como es el inicio de los juegos? Dale que nosotros nos conocimos en la facultad. Ese es un momento maravilloso, poder entrar en ese juego y no estar pensando en que ahí hay una falla en la percepción. Porque en todo juego se podría interpretar que hay una falla en la percepción, pero no lo hacemos. Entonces esa idea de que dale
yo hago que me olvidé, vos hacés que te distraes y nos conocimos en la facultad. Ese es un momento clínico, un momento de juego, un momento que podría terminar con, bueno, nos vemos la próxima en el Borda. Ahí no tendría la violencia, ¿no? Esa idea de inventar un olvido es preciosa. Y sobre todo el juego a la distracción. Voy a incorporar esto como conjetura clínica de muchas circunstancias que vivimos en los hospitales. Sí, aparte, digo, con esa idea de juego, ¿no? Con esa mueca cómplice, sí, son esas impresiones que, bueno, que sí, que conmueven esos juegos, ¿no? Es una posibilidad. Porque tal vez conversar es saber entrar y salir del juego que se plantea en ese momento, ¿no? No dije el juego del otro, que sería más fácil decir el juego del otro. Porque no sé si es el juego del otro, ¿no? Es un juego que se precipita en ese momento. No sé si ese juego se hubiera precipitado en otra conexión, en otra cercanía, en otra afectividad, ¿no? Es un juego entre afectividades que en ese momento se precipita como la lluvia, como una lluvia inesperada, como un chaparrón del momento. Y hay que estar en disponibilidad al chaparrón, ¿no? No salir corriendo para petrarse debajo de un techito. Es decir, sostener eso que ahí inventa un olvido y juega una distracción y mojarse de ese momento, ¿no? Empaparse en un momento. Qué linda la idea de empaparse en el momento, es un modo de estar ahí. Para mí hay una gran sabiduría clínica, lo digo como si Ayelén no estuviera en esto que cuenta Ayelén. Lo relaciono con tu texto, Mariano, que lo volví a leer hace un ratito, Extrañar la sala, sí. Porque ahí está en juego, ¿no? La posibilidad de seguir jugando al hacer clínica en medio de la pandemia. Sí. Sí. Con relación a la idea de naufragio, ¿viste? Se me venía como esta idea de que uno de los peligros más temidos de embarcarse junto al naufragar es la peste, digamos, la peste durante el naufragio. Y un poco ese texto del cual, bueno, ya pasado. ¿Me escuchas bien? Porque escucho como un ruido de fondo. Yo te escucho bien. Ah, bueno. Escucha ahí un ruidito. Un poco ese texto fue... Mariano, sí. que en el chat nos digan cómo se está escuchando. Dale. Si alguien del chat nos dice cómo se está escuchando, pero seguí mientras tanto. Bueno, sí, nada, ese texto del cual ya confieso que ya me habita cierta ajenidad al releerlo, creo que ni pude terminar de releerlo, sí, como relata como ese momento de que en realidad yo de ahí como lo que tiene más fuerza para mí en este momento de ese texto es y que sigue teniendo vigencia es una cita que está en Esquirlas, ¿no? Que es como vivimos, que dice algo así, tipo, vivimos en tiempos en los que hay que estar, aunque no se sepa cómo, ¿no? Y ese texto un poco es el sostenimiento de esa pregunta, vuelve la idea de no saber, que era algo que se estaba hablando hace un rato, ¿no? No el no saber
en clave de impotentización, sino en el caso de estar de la incursión en un hospital, en mi caso, en ese momento, en el caso de este equipo, sí tenía que ver con una efectiva falta de experiencia, de no saber cómo estar en una guardia, en un contexto de pandemia, venir de trabajar en la atención primaria con otra lógica, con otra cercanía territorial y demás, pero creo que ese no saber cómo estar y en tensión con la decisión de estar, de habitar esos lugares, también me parece que nos pasa, es una clave con la que juega la cátedra, ¿no? También bueno, no sabemos bien cómo estar en la universidad pública, pero decidimos estar, y en este caso el no saber estar tiene que ver también como no sabemos estar como la institución demanda que se esté en esos lugares. En el hospital público fue un poco lo mismo, y las acciones que relata ese texto me parece que están guiadas por esa pregunta, por ese no saber cómo estar, y por la invención de un estar ahí. Incluso de ese momento como tan potente de cuando se reúnen varias presencias que se encuentran incómodas con los modos de estar ahí, establecidos o instituidos, y comparten ese no saber cómo estar, pero la decisión de estar en el lugar y habitarlo de otro modo para volverlo habitable también. Esto no sé, me remite un poco al texto a las posguardias de Debo, ¿no? Me parece que también sostienen esas preguntas, las posguardias que se vienen publicando en Adinata. El no saber cómo estar ahí sostenido por la decisión de estar ahí y de inventar otros modos de estar ahí. Sí. Y esto que decís, no saber y justamente no sabiendo decidir, no obstante, estar ahí, decidir estar ahí no sabiendo cómo. Eso Sí. eso es muy, nos tiene que ser, iba a decir muy importante, pero no quiero decir que es muy importante, es imprescindible, nos hace bien hablar así, no saber cómo estar ahí, aún así decidir estar no sabiendo cómo. Para mí describe la clínica eso, describe el deseo clínico, ¿no? Deseo y decisión ahí parecieran que dicen lo mismo, ¿no? Decidir y Mm. desear. Es una rara posibilidad, ¿no? De que copulen el deseo y la decisión. Mm. Por eso siempre es una gran fortuna poder hablar de ese momento clínico donde el deseo y la decisión coinciden y al mismo tiempo decir que coinciden a pesar de no saber. Mm. Claro. Sí, pienso que... Y creo que también, perdón, dale, No, dale Santi. vos, dale vos, dale vos. No, digo, quizá no es a pesar del no saber, sino en parte gracias a ese no saber. Cuando se puede habitar ese no saber como una fatalidad y se puede como poner a jugar ese no saber para probar, para experimentar y sobre todo, pienso, no sé, como se me viene la figura como si se quite como del equipo clínico, como el estado de sostener ese no saber, o sea, los momentos potentes donde yo ubiqué del laburo en equipo, de esa experiencia, por ejemplo, del texto, me parece que tienen que ver con eso. Gracias al no saber cómo estar ahí y al deseo de tener estar igual, cuando eso se pone en común, cuando eso arma estados en común, salen otras acciones, otras formas de estar. Sí, para mí ese no saber, por ahí alguien lo escucha como una excusa de la pereza, ¿no? De una excusa de quienes pensamos poco, quienes estudiamos poco, quienes conversamos poco de la clínica. Pero me parece que esa declaración de no saber es un cuidado clínico imprescindible, sobre todo para no ceñir la vida
otra vida o la vida de alguien a una estrecha interpretación o a una estrecha colección de saberes. La colección de saberes que podemos sostener es estrecha, esto hay que decirlo. Estrecha y ciñe una vida, la aprieta, la estruja, la lastima. Por eso, en ese sentido, yo muchas veces me sorprendo cuando estoy trabajando, cuando estoy por comunicar, por decir así, una conjetura clínica, me sorprendo diciendo cosas así, ¿no? Como, es alguien que por ahí que está consultando y me autoriza para pensar. Sin embargo, yo empiezo diciendo casi siempre, cuando estoy por comunicar una conjetura o una ocurrencia clínica, pido disculpas, digo, discúlpeme que me meta en cómo está viviendo, ¿no? Y la gente, bueno, la gente se sorprende, ¿no? Como, disculpen si justamente estamos acá para que usted participe, ¿no? Pero es esa cosa, discúlpeme que me meta en lo que está viviendo, ¿no? O esto que estoy por decir tal vez no corresponda a lo que le está pasando, yo tendría que pensarlo con más cuidado, pero, viste, todas esas precauciones crean una condición para escuchar algo, no como una sentencia, sino como una imprudencia que finalmente se dice o se pronuncia, pero que en ese estar clínico, la cautela importa más que la imprudencia que finalmente se pronuncia, eso quiero decir. A mí me parece que el momento clínico de la cautela es casi más importante que lo que se dice después, que la imprudencia dicha. Y me parece que esto tiene que ver con esta idea del poco saber, ¿no? Del dudar de lo que de vacilar mientras se está diciendo. Es decir, es necesario vacilar, porque la sentencia clínica, el DSM-4 es un manual de sentencia. Parece que estuviera hecho por un verdugo, ¿no? ¿Viste? Es dictamen conclusivo para torturar a alguien. Por eso me parece que aún la conjetura más lograda de todas funciona, viste, como una flor arrancada de una exuberante planta que con el tiempo, viste, desfallece en un florero, ¿no? Es decir, la mejor conjetura, no sé, la de Lacan, la de Winnicott, la de Freud, lo más importante es la cautela con la que se comunica, no tanto lo comunicado. Y parece raro decir que la cautela importa más que lo dicho, que el decir, pero no, me gustaría que después lo sigamos pensando eso, ¿no? La cautela clínica para mí proviene de esta idea del poco saber, de no saber cómo nombrar, del saber aprender a desnombrar, del saber aprender a vacilar. Santi, estabas por decir algo, dijo. Sí, es que ahora que lo seguí pensando a partir de lo que estabas comentando recién, parece que está buena esta idea de la cautela como lo que parte del no saber o del poco saber, porque creo que ese lugar de poco saber también es una forma de faltarle al imperativo, al saber lo que hay que hacer, la forma de salirse de ese castillero que las normalidades tienen establecidas para la vida, ¿no? Que puede ser una consulta clínica o lo que sea que fuere. Y me parece que en esta cautela y que de este lugar de no saberlo quería volver a enlazar con lo que estábamos comentando al principio del entusiasmo y también con lo que comentó Aye en relación al juego, porque pienso que este lugar de decisión y deseo lo que arma es una posibilidad de entusiasmo y juego, que es algo que se arma quizás como posibilidad
sustrayéndose al lugar de la categoría, de la nomenclatura, del código conocido, pero que no es necesariamente algo que vaya a resultar mejor. Y ahí me parece que aparece la apuesta. Creo que la imagen de la flor arrancada funciona. Eh, es una apuesta que se hace desde una posición y que, bueno, eso quizás produzca o no, eh, y quizás sea parte del camino de estas clínicas naufragadas que estamos conversando. ¿Por qué las llamamos clínicas naufragadas? No sé si es una buena pregunta. Es un rebusque. Alguien está planteando que piensan la cautela como un escape a la soberbia. Bueno, tiene relación con lo que decía recién Santi, ¿no? Faltarle al imperativo, salirse del casillero. El imperativo, todo imperativo tiene una gran soberbia, ¿no? El imperativo es la forma de una soberbia. Una soberbia en el sentido del poderío del yo, ¿no? No sé si... Ahí Vero dice un juego de palabras, me perturba esa idea de que fue un juego de palabras, porque un juego de las palabras puede ser solamente un rebusque o puede ser lo que entrar en el juego de las palabras o en el juego como había dicho Aye, ¿no? A mí me había gustado mucho una idea que había compartido Ash en la conversación previa que habíamos tenido, que me parece que se articula con esta pregunta que traes, Marcelo, por el naufragio, que había hablado de un común fracaso. Y me parece que tiene un punto de relación con, bueno, un naufragio tiene una cara catastrófica, pero a su vez tiene este lugar al cual una apuesta te lleva. Es como uno de los lugares posibles de la embarcación que se sale del surco, o que al menos está en ese movimiento. Quizás salga, quizás no. Sí, sí. ¿Quién sigue? Mariano, Aye. Rumbo a peor, comentaba Vero. Es de un texto de Beckett muy bonito. ¿Rumbo a peor? Uh-huh. Bueno, en ese texto también... no te escuchamos, Aye. A ver, te habrá sido del... Si no te fuiste ayer. Ahí va. Ahí te invité de nuevo. ¿Cómo escuchar las credulidades en ese saber al que cautelas respetuosas? ¿Volviste ayer? Sí, claro, estuve hablando, pero me había ido. Ahí, sí, creo que ahí volví. Bueno, ahí estaba, estaba diciendo que esto por ahí lo podamos, sí, pensar retomando la idea de común debilidad del fracaso, ¿no? Y el fracaso no por la lógica exitista que busca logros, porque esa es la lógica de las inercias, de las arrogancias, de las sentencias, pero sí como por ahí nace esa idea también de una conversación
cuando el año pasado empezó toda esta situación de la pandemia, que en una conversación alguien que estaba en el Borda, que bueno, al final íbamos a hacer la revolución y terminamos siendo ninjas en barbijo. Y, ¿no? Y como ahí me venía la idea de la obstinación que tiene esa idea de fracaso, ¿no? Que me ayuden a pensarlo. ¿En qué sentido de la obstinación que tiene la idea de fracaso? Como en esa obstinación que nace como, quiero pensar el fracaso, pero no como sacarlo, no correrlo de la lógica de esto, de la lógica explícita, sino del fracaso como la existencia del estar ahí, ¿no? Y ahí también viene esta idea de los corajes que atraviesan portadas, ¿no? Como tal vez que resquebrajen esas portadas, ¿no? Desde ese lugar de una común debilidad. Uh-huh. Y con la palabra fracasar ocurre lo mismo que con la palabra naufragar, ¿no? O con la palabra errar, ¿no te parece? ¿Te fuiste ayer? No, estoy. Escucho un poco cortado, pero estoy. Sí. Decías que con la palabra fracasar... Ocurre lo mismo que con la palabra con el verbo naufragar, con el infinitivo Sí. naufragar. Tiene una carga muy negativa la idea de fracaso. Sí. Sí. Bueno, en ese punto está buena la referencia de Vero que dio al texto de Beckett, de Rumbo a Peor, donde aparece la idea del fracaso, la menciona como fracasar peor, la menciona como fracasar mejor, peor. Es un fracaso que tiene, me parece, que ese lugar de tránsito, que no es el fracaso como, bueno, como la impotencia del que no sabe, sino me parece que es el fracaso como posibilidad de la apuesta, como posibilidad de un entusiasmo que decide jugar a algo sin ese saber de las normalidades que le predestina un éxito, un llamado éxito dentro de determinado discurso. Y está muy bien la referencia a Rumbo a Peor, ¿no? Incluso como la describís, como un tránsito. Que no es exactamente como fracasar mejor, ¿no? No es como ahí en el chat alguien puso fracasar mejor. Hay una cita de Adam Pauls que dice fallar de nuevo. Habría que pensar esas ideas, ¿no? No sé cómo las ves, Santi. Pensando en la obra de Beck. Sí, bueno, me parece que también dentro de la obra de Beckett está la fuerza del absurdo que trae. Cuando trabajaba con Vero en las comisiones, siempre armaba una relación entre lo absurdo y lo punk, en donde en ese punto esa
ese fracaso, las mismas ideas del vamos a morir, no hay futuro, que pueden tener bastante actualidad, no están cargadas de una nostalgia, de un pesimismo, del fracaso, del pesimismo que el fracaso trae para las normalidades, sino que están llenas de fuerza, llenas de esa destrucción posibilitadora. Me desvío un poco del texto de Beckett, pero la idea del absurdo me llevó hacia esa potencia destructiva. Sí. Nosotros el procedimiento de Beckett lo repetimos todo el tiempo, por decirlo así. Digo, un nosotros muy amplio y lleno de licencia, ¿no? Porque Beckett, de alguna manera, trata de plantear el problema del orgullo del fracaso, por decirlo así. La idea del orgullo de las minorías estigmatizadas y violentadas que tratan de transformar la sentencia en una bandera, ¿no? Me acuerdo en este momento de la expresión de una agrupación que se llama Putos Peronistas, o bueno, todos los movimientos de las disidencias. Por eso en Beckett, en esa obra está esa frase que dice prueba otra vez, fracasa mejor. Es como la idea de volver al fracaso una posición orgullosa. Algo de esto hace muchos años nosotros discutimos con los erroristas. Tuvimos una conexión, participaron de una experiencia en la cátedra, un grupo vinculado a ese movimiento. La idea ahí del errorismo también era el orgullo del error. Incluso hicimos una experiencia errorista en un parcial que se hizo en el aula mayor, como que era el lugar de donde contaminar de la valoración del error, en un parcial, donde el error es justamente la prueba de una falla, o el dato que va a ser castigado, sancionado con una mala nota. Ahí también era como transformar algo que tenía negatividad en algo que planteara el tema del orgullo. Es decir, lo mismo estamos haciendo con la idea de la debilidad, ¿no? Es decir, aquello que era pensado como una discapacidad o un déficit, una falta de maduración, una necesidad de mayor dureza, lo planteamos como el deseo de una común debilidad. Todo el tiempo apelamos a ese procedimiento, ¿no? Es un procedimiento que podríamos decir que forma parte de las retóricas de las críticas, de las retóricas disidentes. Todas las retóricas disidentes toman aquello que se les atribuye como carga de negatividad y de captura despreciada o desestimable, como algo que por ahora llamaría orgullo, aunque no es la palabra que más me entusiasma, es la palabra que me parece que se impuso en las marchas del orgullo, ¿no? Las marchas del orgullo, la misma idea de marcha del orgullo es la expresión de la retórica de la disidencia. Y bueno, me parece que le hemos dado una vuelta. Aye, no sé cómo retomás vos la idea de fracaso después de esta vuelta, ¿no? No, eso. Me interesaba eso, que lo pensemos en voz alta, porque es como, bueno, esa sensación que a veces viviendo la desmanicomialización se actualiza constantemente, ¿no? Como esto de que decía este compañero, bueno, íbamos a hacer la revolución, íbamos a hacer la desmanicomialización,
y, y fracasó, ¿no? Como sentencia. Pero que me parece, sí, interesante como partir desde ahí, porque, y desde ahí también pensaba esa obstinación, o esa insistencia por eso, por resquebrajar esos muros que se alzan con un montón de complicidades, con un montón de sentencias, con inercias, con arrogancias, con modos de nombrar. Entonces ahí me pareció interesante que, bueno, tal vez esa común debilidad permita resquebrajar esos muros de manicomio. Y también ahí pensaba en esa lógica, ¿no? La otra vez también en conversación en la comisión, alguien dijo como que era muy fuerte decir la palabra manicomio, ¿no? Y en esta lógica, claro, sí, el manicomio es fuerte, ¿no? Entonces tal vez de ahí pensaba esa común debilidad del fracaso de la desmanicomialización, que es una manera de herir esa lógica manicomial que está en los muros de las palabras, en los muros de las maneras de estar, en eso, en los muros de pensar que en lugar de juego, ahí las normalidades vuelven a establecer el muro de la sentencia y de la psicopatología. Es cierto eso. Mariano, ¿cómo seguirías con esto? No, no, tomando como lo que viene diciendo Aye, también como en esa lógica, ¿no? Lo que sería el éxito, el exitismo, incurre siempre en patrones normativizantes, lo que suele ser considerado un éxito, ¿no? Para las clínicas hegemónicas tiene que ver con esto, con encajar lo más posible a esos patrones de las normalidades, encajar la vida, y en los manicomios un éxito clínico es lograr docilidad en las vidas encerradas ahí. Me parece que la posición de sostener como un fracaso, una común debilidad, tiene que ver con la decisión de decidir de eso, sin caer como en un derrotismo ni en un pesimismo, porque ahí la palabra obstinación me parece clave. Y me venía otra referencia que también, porque me parece que también está bueno como zarandear ambas ideas para no caer como en cuestiones como más polares, que es una intervención que hace de Brasi en un texto del año 80, en lo grupal 4 o 5 creo que está, que interviene y resignifica la idea de Freud de los que fracasan al triunfar. Él la resignifica, es decir, no tiene tanto que ver con sentimientos de culpa inconsciente, necesidad de castigo y todo eso, sino que habla de aquellas clínicas, ¿no? Que en busca de éxito, podríamos decir, repiten el hit, ¿no? Para lograr más audiencia, hoy sería más likes, más formación y demás, y bueno, pierden como el sentido crítico, digamos, esas clínicas que se terminan volviendo hegemónicas, exitosas y demás. A eso de Brasil le llamo como las clínicas que fracasan al triunfar, ¿no? Entonces también ahí está la idea de sostener una posición minoritaria, o mejor dicho, bueno, de no hacerse mayoritario, de no incurrir en eso, que es una idea que vos, Marcelo, siempre como comentás, ¿no? De cómo buscar ideas que no sean fácilmente absorbidas por las hablas del capital. Nada, eso se me venía. Sí, sí, sí. Santi. Y pensaba en la idea de clínica menor, que aparece también retomando demasiadas locuras normalidades, eh, donde, donde no hay una búsqueda de llegar a formar un nuevo hit, como comentaba Mariano sobre el texto de Juan Carlos, eh, sino que es una clínica minoritaria,
Y, y pensaba también que esa clínica minoritaria también convive con esa incomodidad y que también es una clínica del rebusque, de, de constantemente estar buscando betas eh, que, de lugares que no han sido previamente colonizados. Ujú, sí. Oye, No, a mí me venían esta idea muy linda que trabajaste en sensibilidades en tiempos del habla del capital de los derechos performativos, ¿no? Mm. Como eh, esa lógica, ¿no? De esos derechos que no son los jurídicos, ¿no? Digo, pensando ahí en los derechos de la desmanicomialización, eh, esos derechos que son tan necesarios porque es lo que se puede, ¿no? Y bueno, y me venía, me resonaba a esos derechos eh, sí, sí, sí. como apuestas, ¿no? Esos derechos como apuestas necesarias. Sí, Que esto, porque es lo que se puede, ¿no? Se sí. me viene el derecho a no hablar, el derecho a no hallarse, el derecho a molestar, son todos derechos que molestan a la normalidad y al sentido común. Sí, sí. Ahí, ese texto surgió de una exposición en el cierre de un Congreso de Derechos Humanos, donde durante 3 días se había hablado de los derechos humanos, de la salud mental y los derechos humanos. Y me pareció siempre que era un gran desafío, ¿no? Hacer un desplazamiento y poder hablar de otras maneras de los derechos, ¿no? Eh, y esto lo relaciono con algo que escribió Dali hace un momento, escribió el enunciado Clínica Busca. Eh, y me acordé de otra expresión que creo que pertenece a Victoria La Rosa, que era Clínica Ocupa. Este, y recién pensaba, ¿no? Todas las vueltas que le damos a la idea de clínica para volver a... Es como si le diéramos respiración boca a boca, ¿no? A la clínica para revivirla. Y la llamamos insurgente, menor, busca, ocupa, y todas las formas que nos van surgiendo, ¿no? Es que la clínica está en peligro, ¿no? Y sobre todo ahora que digo la clínica está en peligro, eh, hay una clínica en el momento del peligro, que es la clínica de estos tantos meses, ¿no? No sé si son 16, 18 meses. Este, y me parece que, bueno, eso, que intentamos de alguna manera revivir o darle una chance a la clínica, como también intentamos de alguna manera darle una chance al estar en común y a eso que se llamaban grupos le dimos lo respiramos con la idea de lo común, le dimos como otra chance de vida, otra oportunidad, y lo mismo me parece que es con el estar en la facultad. Este, no sé si lo que hacemos valorativamente está bien o mal, ¿no? A veces pienso que es lo que podemos hacer, lo único que nos sale, este, pero que lo que sí no me gustaría es que alguien o alguna hostilidad con este pensamiento
suponga que no estamos pensando lo que hacemos. Eso me parece que, eso no me gustaría. Podemos pensar mal, pero intentamos pensar lo que hacemos, y lo pensamos desde un lugar que me cuesta decir esto, pero yo creo que es así, de un lugar de descontento con lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Hay un momento del orgullo que es en el momento de la disputa, donde un pensamiento se enorgullece de sí y grita su sintagma. Pero también hay otro momento del descontento de un pensamiento con sus formas, sus procedimientos, sus gramáticas, sus retóricas. O sea que yo me gustaría eso, lo digo como un deseo, porque nunca se sabe si eso se puede lograr, ¿no? Pensar en lo que hacemos, pensarnos en lo que hacemos y mantener ese descontento con lo que hacemos y pensamos. Aquí alguien recuerda la expresión sol clínica cimarrona, que es una expresión de un compañero que trabaja en enfermería, ahora está viviendo en Santa Fe, y que inventó la expresión clínica cimarrona, y que bueno, está por editar un libro con ese título, se llama Fernando Ceballos. Clínica plebeya, también plantea Vero, ¿sí? Tendríamos que hacer una colección de los nombres de las clínicas, esa proliferación de nombres, ¿no? De rodear a la palabra clínica de nombres hospitalarios, ¿no? Para este momento. Cimarrona, plebeya, insurgente, menor, busca. Bueno, llegaron los minutos del cierre, así que no sé si Marina y Mónica se han comunicado. Yo no he seguido el chat. A ver. No, yo acá no tengo No novedades. hubo nuevas comunicaciones, parece. Pero puede ser un buen momento para invitarla si quieren. Yo a ver si suman algo, tenía una pequeña referencia para hacer un momento, intentar que no sea nostálgico, pero evocativo también de las aulas, también en ocasión de celebrar, festejar y alegrarnos por la difusión hoy de la nueva lista para las elecciones en la facultad, de la nueva lista de profesores. Parece que es algo que no podíamos no nombrar y que hay que celebrarlo. Y el momento de vocación a la facultad está asociado con la idea de naufragio. Es cortita la asociación. ¿Arranco, les parece? Sí. Bueno, que es una asociación de la idea de naufragio copada un poco por la exposición del lunes con el rock nacional, ¿no? Está la primera aparición en la balsa, ¿no? Con mi balsa yo miré a naufragar en el año 67. Naufragar era el término que en esa movida se le daba, bueno, esto de pasar las noches errando, tocando, componiendo, creando, entusiasmando los sentidos con distintas sustancias y demás. Después en el 73, en el disco Artaud, que también es un disco que aparece incluso en la bibliografía, en la biblioteca de la cátedra citado, aparece con el nombre Pescado Rabioso, pero en realidad lo compone Spiletta solista en el año 73. En el tema Cantata de los Puentes Amarillos hay ya una tensión con esa proposición de la balsa, que dice: y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó. Y la última referencia, que es la que más pude asociar con un momento hermoso de las aulas, es la canción para naufragios, que aparece en el disco Octubre de Los Redondos de Ricota en el año 86, que cuentan que está inspirada en la película Sacrificio,
del director ruso Andrei Tarkovsky, que fue estrenada en el año 86, ¿sí? En el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Ahí aparece la idea de naufragio, aparece con una resignificación mucho más catastrófica de la que se estaba utilizando en las juventudes de los años 60, y es una canción que dura 6 minutos. Esa curiosidad me pareció una belleza, porque 6 minutos es el tiempo que se calculaba que podía tardar un cohete, un misil, en llegar de Rusia a Estados Unidos o de Estados Unidos a Rusia, con un camino que tenían trazado por el Polo Norte, y también 6 minutos es el tiempo de duración de un primer plano que aparece en la película esta Sacrificio, que dicen que es el primer plano más largo quizás de la historia del cine. Y evocar, bueno, a Los Redondos tiene que ver también con evocar esos momentos en las aulas, en el aula mayor, en el aula 14, de la aparición de Sergio Dawi. Nada, me parece que que deja una huella indeleble en la memoria de las aulas también esa aparición. Bueno, eso. Bueno. Hubo muchos agradecimientos mientras hablabas, Mariano, No estaba viendo. de las referencias. Bien. Ah, y una pregunta, ¿allí estás? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Porque alguien preguntó si estabas y yo te empecé a buscar y no. No, claro, sí, pasó antes eso. Se me desconectó y estaba hablando, pero ahora sí, ya no me fui. Sí. Bueno, habías preguntado y Marina dice que está en el chat del vivo. Yo no llego a leer los comentarios. Algo. No. Creo que Marina, ¿cómo figura en el chat? Como Maru. Maru Faj. Sí. Claro, ya lo que está diciendo es menester que sea rock siempre. Marina tendría mucho para decir de todo esto, ¿no? Ella vive Seguro. Seguro. Buenas reseñas rockeras. Bueno, ¿cómo cerrarías, Santi, la conversación de hoy, ¿no? Ya estamos pidiendo la cuenta. No, me gustó mucho la intervención de Mariano, con las referencias a las canciones. No sé, me da un poco de cosa cerrar, pero bueno, sí, estamos pidiendo la cuenta. Y quería volver a traer esta misma idea, que es con la que me vuelvo a encontrar, que es con la de los entusiasmos y con la de los deseos y los juegos en relación a la decisión. Porque me parece también que la relación que armabas, Marcelo, entre el pensamiento orgulloso, que se muestra quizás fuerte hacia el afuera en un momento de disputa, también es un mismo pensamiento que puede estar descontento de sí. Y creo que en este juego de entusiasmos es donde este descontento puede darse en un ámbito de calidez y de cercanías, que creo que es el lugar propicio para pensar, que es el lugar propicio para la clínica también, y que creo que es el lugar que a veces estas conversaciones pueden intentar generar. Bueno, Aye, te toca el cierre. Sí, no, pensaba bueno, por ahí después de pedir la cuenta viene el momento de
de despedirnos en la puerta, que suele ser un momento que también que me sale decir que se estira, ¿no? Pero que en silencio cada quien se va retirando Sí. En despedida, y a veces no, a veces nos quedamos ahí un rato Sí. O a tirándonos. veces hay caminatas conjuntas a la parada del colectivo y ahí se sigue. Sí, sí, como esto de de la conversación como que es interminable, ¿no? Como que hay algo también de estas conversaciones después de clase que dialogan también entre sí, que siguen, ¿no? Así que bueno, seguiremos con y agradecerles este momento. Bueno, ahí Dali dice que extraña las caminatas. Sí, es es el momento de agradecernos. Ahí Vero dice la esquina, la puerta, la esquina, el tránsito a la otra esquina, sí, una esquina más, ¿no? Eh, ahí Octavio plantea algo que no, este, bueno, yo también les agradezco, Santi, Mariano, Aye, esta conversación. Si bien extraño los encuentros en el bar, estoy también disfrutando de estas conversaciones los miércoles, como Mm, en una pequeña intimidad de sentarnos cerca. sí. Y, y bueno, es un gusto, un gusto de verdad, ¿no? Muy querido. Bueno, Bueno, yo quería despedirnos de todos los que están escuchando. La semana que viene, por una dificultad personal, no vamos a hacer la conversación después de clase, o sea que la retomamos en 15 días. bien. Bueno, un beso Mm, grande. Un beso. bueno, Bueno, un beso. Bueno, besos, muy lindo. Nos vemos. Adiós. Nos y vemos. ahora seguimos en el chat nosotros. Ahora Chao, hasta Chao, chao. chao. adiós.